Mi esposo me engañó y desperdició todos mis ahorros de $40,000 en esquemas de recompensas. Los ojos de David estaban llenos de ira mientras me arrastraba hacia la silla y me obligaba a sentarme. Antes de que pudiera reaccionar, agarró gruesas cuerdas y ató mis muñecas y tobillos, inmovilizándome en el lugar. «Esto es tu culpa», gritó con la voz temblorosa de furia. Sin dudarlo, me lanzó un balde de agua salada, causando una sensación de ardor en mi piel. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por liberarme, sabiendo que tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Hola, mi nombre es Isabella Grant y tengo 32 años. Nunca pensé que contaría este tipo de historia, pero la vida tiene una manera de tomar giros inesperados. Vivo en Austin, Texas, con mi hijo de 6 años, Ethan. Una vez creí que mi esposo, David, y yo teníamos la vida perfecta, pero todo se desmoronó de maneras que nunca imaginé. David y yo nos conocimos como muchas parejas lo hacen, cuando todo aún se sentía mágico. Él era encantador, trabajador y lleno de vida. Nos casamos después de un año de salir juntos, y poco después nació Ethan. Durante un tiempo, las cosas estuvieron bien. David trabajaba como contratista y yo enseñaba en una escuela local. Teníamos estabilidad, y pensé que estábamos construyendo un futuro juntos. Pero con el paso de los años, David cambió. Se volvió más distante, más crítico. Los pequeños comentarios se convirtieron en observaciones hirientes. ¿Por qué la casa no está limpia? ¿Qué haces todo el día? Al principio, pensé que solo estaba estresado por el trabajo, pero las pequeñas críticas se convirtieron en algo mucho peor. Luego llegó el día que lo cambió todo. Descubrí que David había invertido en secreto todos nuestros ahorros, casi $40,000, en un esquema ilegal de criptomonedas de alto riesgo. No tenía idea de que estaba haciendo esto a mis espaldas. Cuando la inversión fracasó, no se disculpó, en su lugar, exigió más dinero, insistiendo en que necesitábamos vender nuestras pertenencias para cubrir sus pérdidas. No podía creer lo que estaba escuchando. Ese dinero estaba destinado al futuro de Ethan, para su educación y nuestra seguridad. Cuando me negué a vender nada para arreglar su error, fue cuando David perdió el control. Su ira se volvió incontrolable, y comencé a temer por nuestra seguridad. Los arrebatos de David se volvieron más impredecibles. Me encontré caminando sobre cáscaras de huevo, temiendo lo que podría desencadenar su ira. Una noche, después de calmar a Ethan tras una pesadilla, David irrumpió en la habitación con los ojos llenos de furia. «¿Necesitas ayudarme a arreglar esto?», gritó, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «No puedo perder todo, David. Ya te lo dije, no voy a vender nuestras cosas. Ese dinero es para el futuro de Ethan», dije, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando se lanzó hacia mí, agarrándome del brazo y arrastrándome hacia la cocina. Me empujó en una silla y me ató con cuerdas del garaje. Luché, pero su agarre era demasiado fuerte. «¿Te arrepentirás de esto?», gruñó a pocos centímetros de mi cara. Agarró un balde de agua salada y lo lanzó sobre mí. El escozor quemaba mi piel. Estaba empapada, fría y aterrorizada, pero no podía dejar que viera mi miedo. Tan pronto como salió de la habitación, comencé a trabajar en las cuerdas, retorciéndolas y tirando hasta que pude liberarme. Mi mente corría. Ethan estaba en la casa y tenía que protegerlo. No podía dejar que esto continuara. A la mañana siguiente, llamé a Beth O'Connor, una abogada de familia que había ayudado a mujeres en situaciones como la mía. Le expliqué todo y ella escuchó atentamente. «Isabella», dijo, «necesitas actuar rápidamente. La implicación de David en actividades ilegales y el abuso nos da un caso fuerte. Presentaremos una demanda de divorcio y la custodia total de Ethan. Con la evidencia que tenemos, también podríamos presentar cargos criminales». Las palabras de Beth me dieron esperanza, pero sabía que David no lo haría fácil. Contraté a un investigador privado para que investigara las actividades de David con las criptomonedas. No tardó mucho en encontrar las pruebas que necesitábamos. David no solo había perdido nuestros ahorros, había estado estafando a otros, utilizando su dinero para financiar su adicción al riesgo. Era peor de lo que había imaginado. David no solo era imprudente,
era peligroso. Mientras Rachel construía nuestro caso, me quedé con mis padres, sabiendo que Ethan y yo estaríamos a salvo allí. Pero cuando David se enteró, no lo tomó bien. Una noche apareció en la casa de mis padres, golpeando la puerta y gritando mi nombre. Isabella. Abre la puerta, no puedes hacerme esto. Mi padre llamó a la policía, y David fue arrestado por violar una orden de restricción. Fue la primera vez que lo vi completamente fuera de control. Ya no había vuelta atrás. Rachel presentó la demanda de divorcio y la custodia total de Ethan, mientras el investigador seguía investigando las finanzas de David. Las pruebas que reunimos eran abrumadoras. David no solo era un jugador, era un criminal. Cuando llegó el momento de entregarle a David los papeles del divorcio, estaba aterrorizada. Sabía que esto lo desencadenaría, pero no tenía otra opción. No podía seguir viviendo con miedo. La reacción de David a los papeles del divorcio fue exactamente lo que temía. Apareció en la casa de mis padres en medio de la noche, golpeando la puerta y gritando, Isabella. Abre esta puerta ahora mismo, no puedes hacerme esto. Su voz estaba llena de desesperación y rabia. Mi padre se mantuvo firme, llamando a la policía una vez más, y David fue llevado esposado. Verlo ser arrastrado fue tanto aterrador como un alivio. Confirmó que había tomado la decisión correcta, pero también me recordó el peligro que aún acechaba. Rachel actuó rápidamente para obtener una orden de restricción y comenzamos a presentar los documentos necesarios para la custodia total de Ethan. El investigador privado siguió profundizando en las inversiones ilegales de David, descubriendo tratos turbios y cuentas ocultas. Cuanto más descubríamos, más claro se volvía que David no solo era irresponsable, había cometido crímenes graves. La batalla legal que se avecinaba era desalentadora, pero no tenía elección. Rachel me aseguró que teníamos un caso sólido. Con las pruebas que habíamos reunido, estaba segura de que David no solo enfrentaría cargos por sus actividades ilegales, sino también por el abuso que había sufrido. Estábamos preparados para el juicio, pero nada pudo haberme preparado para el impacto emocional que tendría. El día del juicio llegó, y entré en la sala del tribunal con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Me senté junto a Rachel, quien fue un pilar durante todo el proceso y trató de calmar mis nervios. Al otro lado de la sala vi a David sentado con su abogado, luciendo tranquilo y sereno, como si nada de esto fuera su culpa. Pero yo conocía la verdad y Rachel también. Rachel comenzó exponiendo el caso contra David. Presentó las pruebas de sus inversiones ilegales, mostrando al tribunal lo profundamente involucrado que estaba en el esquema de criptomonedas. El investigador había descubierto documentos, correos electrónicos y registros financieros que pintaban un cuadro claro de las actividades fraudulentas de David. Había estado jugando con el dinero de otras personas, usándolo para alimentar su adicción al riesgo y al juego. Mientras Rachel presentaba las pruebas, pude ver al jurado prestando mucha atención. El abogado de David trató de argumentar que él no había tenido la intención de estafar a nadie, que la inversión simplemente había fallado, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Quedó claro que David había participado conscientemente en actividades ilegales y no había salida para él. Luego, Rachel cambió el enfoque hacia el abuso. Presentó fotos de los moretones que había sufrido, el informe policial que había presentado y relatos detallados de la noche en que David me ató a la silla y me lanzó el agua salada. Escuchar esos detalles expuestos frente a extraños fue extenuante, pero sabía que era necesario. Esta era mi oportunidad de protegerme a mí misma y a Ethan. Cuando llegó mi turno para testificar, sentí que me temblaban las piernas mientras caminaba hacia el estrado de los testigos. Respiré hondo e intenté calmar el miedo que burbujeaba dentro de mí. Miré a Rachel, quien me dio un asentimiento tranquilizador, y luego comencé a hablar. Nunca pensé que mi vida llegaría a esto, empecé, con la voz temblando ligeramente. David y yo fuimos felices una vez, pero las cosas cambiaron. Él se volvió controlador, distante, y luego comenzó a tomar decisiones sin mí, poniendo en riesgo a nuestra familia. Hice una pausa, intentando controlar mi respiración. Seguí describiendo la noche en que me ató, el miedo que sentí cuando me lanzó el agua y cómo tuve que escapar con Ethan. Mientras hablaba, podía sentir la tensión en la sala. El jurado escuchaba atentamente,
y esperaba que pudieran comprender lo aterrador que había sido esa noche. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Miré a David, pero se negó a mirarme. Su expresión era fría, distante, como si aún estuviera en negación sobre todo lo que había hecho. El juicio continuó, y se hizo evidente que la defensa de David se estaba desmoronando. Su abogado intentó desviar la culpa, diciendo que David había estado bajo presión, que nunca había tenido la intención de hacer daño a nadie, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas eran abrumadoras y no había forma de excusar sus acciones. Finalmente, llegó el día del veredicto. Me senté en la sala del tribunal, con el corazón acelerado, mientras el jurado regresaba con su decisión. El juez les pidió que leyeran el veredicto, y la sala quedó en silencio. Culpable, anunció el portavoz. David había sido declarado culpable de múltiples cargos: fraude, juego ilegal y abuso doméstico. Sentí una ola de alivio que me invadía, pero aún quedaba un paso más: la sentencia. Unas semanas después, me senté nuevamente en la sala del tribunal, esperando que el juez dictara la sentencia de David. Mi corazón latía con fuerza mientras el juez leía los cargos y anunciaba el castigo. David fue sentenciado a 10 años de prisión por sus crímenes. Cumpliría condena por las inversiones fraudulentas y por el abuso que me había infligido. Además, se le ordenó pagar una indemnización por el dinero que había robado a los inversores en el esquema de criptomonedas. Se me otorgó la custodia total de Eisen, y David tenía prohibido tener cualquier contacto con él. Mientras me sentaba en la sala del tribunal, escuchando el fallo del juez, sentí una sensación de cierre. La pesadilla finalmente había terminado. David ya no sería parte de nuestras vidas, y Eisen y yo finalmente podríamos comenzar a reconstruirnos. Los días posteriores al juicio estuvieron llenos de una mezcla de alivio e incertidumbre. Sabía que había ganado la batalla legal, pero las cicatrices emocionales seguían ahí. Seguir adelante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí esperanzada. Tenía el apoyo de mis padres y de Rachel, quien había sido más que una abogada, había sido una amiga. Eisen y yo nos mudamos a una nueva casa, un pequeño pero acogedor apartamento no muy lejos de la casa de mis padres. No era mucho, pero era nuestro y era seguro. Decoré la habitación de Eisen con sus colores favoritos, y colgamos fotos de recuerdos felices para recordarnos lo bueno de la vida. Poco a poco comenzamos a sanar. Eisen sonreía más, jugaba más e incluso hizo nuevos amigos en la escuela. Verlo florecer me dio la fuerza para seguir adelante. Volví a enseñar, y encontré consuelo en la rutina del trabajo, sabiendo que estaba construyendo un futuro mejor para mi hijo. En los meses que siguieron, recibí noticias de que David había intentado apelar su sentencia, pero fue denegada. El sistema de justicia había confirmado el veredicto original y David cumpliría toda su condena en prisión. Esa noticia me trajo una sensación de cierre, y supe que ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso doméstico. Sentarme en una habitación con mujeres que habían pasado por experiencias similares me ayudó a procesar todo lo que había sucedido. Compartimos nuestras historias, nuestras luchas y nuestra esperanza para el futuro. A través de este grupo, comencé a reconstruir mi confianza, dándome cuenta de que era más fuerte de lo que jamás había sabido. Un día, meses después del juicio, recibí una carta de la oficina del fiscal del distrito confirmando que la apelación de David había sido rechazada definitivamente. El alivio que sentí fue indescriptible. Había luchado por mi hijo, por mí misma, y ahora podíamos empezar a vivir sin miedo. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado Eisen y yo. El dolor, el miedo, la lucha, todo formaba parte de nuestra historia, pero ya no nos definían. Habíamos avanzado. No solo era una víctima, era una sobreviviente, y eso era algo que nadie podría quitarme. Gracias por ver el video. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias a la vida. Déjanos saber lo que piensas en los comentarios y activa la campana de notificaciones para estar al día con nuestros últimos videos.